preparadas y vamos a estar atentos a el proceso que hoy nos reúne. ¿Listo? Bueno, con ustedes, pues, agradecerles la asistencia a este encuentro CIPAS del paso número 3, que es análisis de la información. El día de hoy, pues vamos a hablar acerca, yo les escribí un correíto donde les comentaba que era importante que ustedes ya hubiesen hecho la lectura de la guía, se hubiesen aproximado a las actividades que van a desarrollar durante estos días. Ya con el profe Sebastián, ustedes tuvieron un primer encuentro que fue el día sábado, donde él dio como un abrebocas de lo que es el desarrollo de las actividades planteadas en la guía y la fundamentación teórica de cada una de las medidas univariantes, que son las que vamos a trabajar en estas actividades. Bueno, ahí en pantalla creo que ya están viendo la presentación. Entonces, primeramente, pues vamos a ver un poco el desarrollo de la guía. Recuerden que como es un CIPAS, es más enfocado a la parte del desarrollo de las actividades. Ustedes tienen una primera actividad y que es importante que ya lo vayan realizando y es la participación en el foro para hacer la elección de estos 3 ítems. El primer ítem es la medida univariante de la cual ustedes van a hacer el mapa mental. Van a escoger una variable cuantitativa discreta de la base de datos y una variable cuantitativa continua también de la base de datos. En cada uno de los foros se ha dejado pues el mensajito que ustedes puedan escribir, que no se vaya a repetir, que no vayan a repetir entre compañeros. La participación en el foro tiene un puntaje de 15 puntos. Tener en cuenta que no quiere decir que usted participó una sola vez en el foro y escogió el mapa mental y ya por eso va a tener 15 puntos. Es la participación continua, no solamente en escoger estos 3 ítems, sino en hacer sus aportes de manera progresiva en el desarrollo de las actividades. Entonces, esto es importante que lo hagan. Ya ha pasado una semana desde que se dio inicio al desarrollo de las actividades, por ende, prácticamente que todos los estudiantes ya debieron haber escogido estos 3 ítems. ¿Cómo vamos a escoger los ítems? Bueno, hay algo que sí quiero aclarar para todos los estudiantes y es que nosotros dentro de la primera actividad y que ustedes consideran que puede ser la más fácil, pero que a muchos les dificulta porque ustedes están mostrando un mapa conceptual. Ojo, un mapa conceptual está lleno de muchas definiciones. En un mapa conceptual no hay gráficos, no hay imágenes. El mapa mental siempre parte que en el centro va el tema inicial y a partir de ahí entonces empiezo a construir esa red que lo que yo quiero mostrar acerca de ese tema principal. Entonces, es un mapa que si bien lleva escrito, no puede ser 100% escrito, o sea, letra, sino que debe ir acompañado de imágenes y letra. ¿Listo? En este caso, la actividad número 1 no va a ser en inglés, este ya lo van a hacer en español. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, porque para el desarrollo del primer mapa, algunos estudiantes lograron de manera acertada realizar su mapa, otros no, otros fue solo teoría, otros aparecieron, ni siquiera aparecieron durante todo el desarrollo de las actividades, sino que hicieron envío del trabajo, pero no se pudo hacer una realimentación con respecto al mapa. Otros lo hicieron en español y decía que era en inglés. Entonces es pertinente que ustedes miren cuál es el tema que ustedes van a escoger, qué medida univariante van a escoger y a partir de allí entonces poder organizar su mapa mental. Recuerden que el mapa mental es un organizador gráfico. Es gráfico que va acompañado de ciertas ideas puntuales que yo quiero que, digamos, ver la imagen, pero a la vez ver esa pequeña idea y ya saber que
digamos que conozco y manejo esos conceptos. ¿Listo? También va acompañado de líneas. Entonces yo les decía, no hay conectores, no hay líneas, no hay curvas, no hay nada, solo ponemos imágenes así puntuales y ya. O escribimos, por ejemplo, entonces los pasos, en este caso del trabajo del paso 2, los pasos del método de una investigación científica, una investigación en estadística y recolección, ponemos la teoría y abajo una imagen. No es eso, es saber organizar. ¿Listo? Entonces, una vez ya se tenga el mapa organizado, tienen 10 puntos. ¿Cuáles son los temas que ustedes deben escoger en esa intervención? Tenemos medidas de tendencia central. Entonces, yo pongo el tema en el centro, a un lado defino y al otro lado digo, bueno, tiene media, mediana y moda. Entonces, se supone que cada una de esas tres las debo explicar en gráficos y en una idea principal. El segundo son medidas de posición. Ahí tenemos cuartiles, deciles y percentiles. En la 3, medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos rango, varianza, coeficiente de variación y desviación estándar. En la cuarta tenemos medidas de asimetría y dentro de esas medidas de asimetría encontramos medida 0, medida positiva, medida de simetría negativa. Entonces, esos serían para las medidas de asimetría. Y en el quinto tenemos medidas de apuntamiento o curtosis. Entonces, ahí aparece la leptocúrtica, la mesocúrtica, la platicúrtica y allí viene la parte del coeficiente de curtosis. Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes puedan desarrollar estas medidas univariantes. Allí, pues en el mapa mental vamos a ver lo que refiere a características, definiciones, parámetros, clasificación. Por ejemplo, si aparece imágenes de cómo, por ejemplo, las medidas de apuntamiento curtosis, aparecen cuál es la imagen de leptocúrtica, mesocúrtica, entonces yo las puedo colocar. ¿Listo? Entonces, esa es la idea en esa parte. Esneda, cuéntame. Buenas noches. Profe, es que con respecto al mapa mental, a mí sí se me ha dificultado un poco por lo de las imágenes. Es decir, yo escogí medida de tendencia central. Obviamente pues tiene media, moda y mediana, pero yo busco imágenes como referentes y todas me salen pues como las mismas imágenes. O sea, es decir, todas me salen relacionadas, todas son de la media, la moda y la mediana. Por ejemplo, miremos aquí. Si usted mira aquí donde yo estoy abriendo, me dice moda mediana y media. Bueno, entonces yo puedo cortar y pegar en cada uno. Pero también hay una, mira, aquí me sale mediana. Entonces yo puedo colocar esta imagen y puedo poner a un lado la definición. Entonces es aprender a buscar. ¿Listo? Por ejemplo, aquí me dice, mire, moda, mediana y media. ¿Listo? Entonces, mire que aparecen diferentes imágenes y lo que yo hago es cortar y organizar. Víctor, por favor, apaga la cámara, gracias. Entonces, eso sería el proceso. Entonces, digamos, si yo veo mediana, también puedo mirar si hay, por ejemplo, alguna fórmula. Mire que aquí dice mediana, medidas de tendencia. Entonces yo puedo colocar un ejemplo. Miren que aquí la mediana es, bueno, según lo que les explicó el profe Sebastián, recuerden que la mediana, yo tengo una cantidad de números, los organizo y el valor que me dé en la mitad de los datos, esa es la mediana. Entonces, por ejemplo, listo, yo pongo esta, un ejemplo, pero también puedo poner a un ladito esta como para explicar. Pero si yo veo que hay una fórmula para calcular la mediana, la moda, yo puedo pegar también la fórmula. Entonces, la manera en cómo ustedes pueden revisar, ¿sí? O sea, revisar, no, a veces nos quedamos que, ¿será que sí hay? ¿Será que no hay? Y mire que es buscar, yo voy aquí, mediana, busco
moda en estadística y busco en imágenes, a ver que, mire, por ejemplo, aquí me aparece la moda. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner esa imagen, es empezar a buscar imágenes alusivas a lo que yo quiero. Por ejemplo, mire que aquí me están diciendo que la moda, bueno, la moda es esta, aquí no hay moda, porque todos son iguales. Entonces, miremos que sí hay una manera de cómo ve y mirar ese mapa. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos y dicen, no, todo teoría, no, pero es bueno que nosotros, mire que muchos dirán, ay, la moda, y algunos no, pero si aquí miramos, mire que la moda es estos tres, porque son tres que están como en el mismo estatura, un ejemplo, y yo viéndolo de pronto gráfico, de pronto lo voy a entender. De pronto, si yo miro que en teoría no puedo, no entiendo el concepto, de pronto si viendo una gráfica, una imagen, voy ya a organizarme mejor, voy a entender mejor ese concepto. Entonces es empezar a mirar y a buscar así como lo estoy haciendo yo y verá que sí encuentran imágenes para poder hacer sus mapas. Entonces miremos que aquí dice, por ejemplo, apuntamiento o curtosis. Entonces yo me voy aquí, mire que aquí me aparecen. Aquí está la que la profe dijo, la meso, no sé qué. Entonces yo puedo sacar una imagen, mire que aquí aparece otra, aquí dice coeficiente. Entonces yo voy a poner esta fórmula, explico la fórmula, mire que se ve más bonita acá. Entonces es organizarla, es buscar imágenes y saber cómo los puedo colocar. ¿Listo? Entonces, mire que aquí hay un libro que me dice que hay asimetría negativa, simetría simétrico, simetría positiva. Bueno, yo pongo esta, pongo la imagen, el coeficiente de asimetría. Y entonces es empezar a mirar qué imágenes, en imágenes, qué puedo encontrar. Mire que aquí aparecen las tres y aquí me explican también. Entonces es empezar a mirar eso en imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí dice medidas de dispersión. Entonces hago lo mismo, medidas de dispersión. Y entonces yo miro, medidas de dispersión, varianza. Mire que aquí hay. Entonces aquí hay varianza, puedo tomar esta fórmula como también parte de la imagen. Desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Entonces yo puedo mirar cómo son las medidas. ¿Qué querrá decir esto? Acá, si abro la imagen. Entonces es empezar a mirar cómo, entonces, mire que aquí dice medidas, datos con baja dispersión y con alta dispersión. ¿Y qué será? Están muy alejados de la media. Mire, están muy cerquitas a la media. Entonces, ya viendo yo las imágenes, yo ya puedo decir, ¿están dispersos o no están dispersos? Entonces, es empezar a mirar así. Yo vengo y busco en imágenes de lo que me toca a mí y empiezo a indagar a ver qué se me parece, qué imágenes puedo poner y qué concepto claro puedo colocar para que no me quede ni demasiadas imágenes ni muchísima letra. ¿Listo? ¿Sí quedó entendido? Sí, Sí, señora, señora. muchísimas gracias. Exacto. Ya con eso prácticamente ustedes tienen una ventaja y seguro que les va a ir muy bien en el desarrollo de ese mapa y ya tendrían 10 puntos. Listo. Vamos a pasar aquí un momento. Yo les voy a mostrar aquí el formato. ¿Por qué? Porque el formato está en formato APA y a los estudiantes se nos está olvidando las normas APA. La profesora ha organizado el formato de tal manera que usted no haga sino reemplazar. Coloque su nombre, coloque su código, el grupo, el nombre del tutor asignado, puede ser la profesora Diana, puede ser el profesor John Sebastián, el profesor Campo Elías o quien les habla, la profesora Julia Alexandra. Aquí van a colocar el nombre de su escuela. Es Salud, Escuela de Ciencias Administrativas, pero cuando ustedes ya coloquen los nombres, por favor, quiten el resaltador. Yo lo dejo para que ustedes sepan que eso es lo que deben cambiar. La ciudad en la que se encuentran, el programa al cual están matriculados y el año. En la introducción dice que se presenta de forma adecuada los antecedentes. Ojo,
Si el paso 3 es de las medidas univariantes, uno en la introducción espera que ustedes hagan un párrafo de la teoría, que es una medida univariante. ¿Por qué? Porque ustedes se están ubicando en un contexto. Entonces, la idea es que ustedes aquí en el primer párrafo, ustedes puedan dar una fundamentación teórica corta. Y yo les digo, no tienen, por ejemplo, no colocan referencias bibliográficas. Digamos que aquí donde yo abrí, yo voy a buscar aquí medidas univariantes PDF, un ejemplo. Entonces, miremos que aquí aparece, o podemos buscar aquí en libros. Entonces, por ejemplo, medidas univariantes en libros. Entonces, yo me voy a este o al que ustedes trabajan de Ciro Martínez. Hay algunos que se dejan ver, otros no se dejan ver. Entonces, yo miro cuál de pronto se deja ver y puedo tomar algo. Y del que no puedo ir entonces a la biblioteca de la universidad y buscar entonces información. Digamos que yo voy a mirar acá. Si yo lo tomo de internet, hay una manera de citar. Entonces, mire, la estadística descriptiva, pero resulta que usted eso no lo va a mirar, lo que vamos a mirar son las medidas univariantes. Entonces, seguramente que por aquí explican acerca de las medidas, aquí dice estadística univariante. Entonces, la estadística descriptiva, no sé qué, no sé dónde, la estadística, los medios. Entonces, la idea es poder empezar a mirar qué es eso. Mire que aquí nos dicen la media, la moda, la mediana, bueno, mínimo, máximo, percentiles, varianza, desviación, coeficiente de asimetría, distribución. Entonces, es empezar a mirar un poco de lo que también el profe Sebastián les explicó en la teoría y colocarla. De donde yo la tome, la idea es que de donde yo la tome, yo pueda citar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay uno, esto no es un mapa mental, completamente mental, tiene, digamos, mucha letra, podríamos haber colocado más imágenes, entonces podemos encontrar algunas ayudas, ¿listo? Entonces, es que ustedes en la introducción coloquen una parte teórica y ya luego pues sí coloquen que de acuerdo a la problemática abordada, de entonces revisar el puntaje, de acuerdo y también la situación económica en la cual se encontraba esa persona que presentó la prueba, no sé qué, entonces es abordar desde la estadística descriptiva, mirar y analizar los datos aplicando las medidas univariantes, no sé qué. Entonces, esa sería la introducción. Aquí tenemos la justificación. Se escribe el propósito. Entonces, con el desarrollo de esta actividad se pretende afianzar los conocimientos adquiridos a través de, bueno, la revisión de la literatura, de la participación en la web, en las IPAs, no sé qué. Entonces, es como colocar por qué se justifica la aplicación en diferentes ámbitos, porque esta estadística no solamente se aplica aquí, sino en diferentes ámbitos. ¿Listo? Tenemos el objetivo general. Entonces, miremos que ustedes tienen la guía y de esa guía nosotros nos podemos mirar el objetivo. Permítanme aquí un segundo, me voy a salir de... Aquí tenemos lo siguiente. Entonces tenemos la guía y en esa guía dice, con esta actividad se espera conseguir el resultado 3. El estudiante aplica. Entonces, yo aplicar las medidas estadísticas univariantes a través del cálculo e interpretación del software estadístico en la función de la problemática de estudio. Mire que aquí ya está el objetivo general. ¿Qué voy a hacer? Convertirlo en verbo infinitivo, aplicar las medidas. Entonces, listo, ya todos tenemos el objetivo general. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Entonces, de acuerdo a las actividades a desarrollar, la idea es que usted pueda organizar los objetivos. Entonces, elaborar un mapa mental donde se especifique las medidas univariantes. Usted va a escoger una, pero la idea es que
se puedan especificar todas. Cada uno hace una. La segunda, aplicar las medidas univariantes o utilizar, emplear las medidas univariantes para analizar, no, ahí no se puede poner dos objetivos. Entonces, aplicar las medidas univariantes para, pero miramos ahí qué otro, para, digamos, podría ser como para, se me va a Eh, ir. profe, para el análisis. Sí, porque no puede, para el análisis de la problemática abordada, bueno, algo así, porque es que en un objetivo yo no puedo poner dos verbos infinitivos. Entonces, por eso tenemos que poner uno. Y el verbo infinitivo que vaya en los objetivos específicos no puede ser el mismo del general. Entonces, si yo en el general coloqué aplicar, yo no puedo repetir ese objetivo aplicar en los específicos porque se supone que ese objetivo general es el macro. Entonces, en los específicos iría uno para la elaboración del mapa mental, otro para la aplicación de las medidas univariantes a variables discretas y el otro la aplicación de las medidas univariantes para variables continuas. O pueden hacer uno solo donde coloquen que aplicar las medidas univariantes para las variables discretas y continuas de acuerdo a la problemática abordada. ¿Listo? Entonces pueden ser o dos o tres, máximo tres objetivos. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan algún inconveniente o algo que decirme. No, ¿Todo señora, todo muy... claro? Listo. Ya ahí pasamos a las actividades. Las actividades tienen actividad 1, mapa mental, figura 1, mapa mental, medida univariante, tendencias de medida central o apuntamiento o ustedes ahí completan. ¿Qué deben pegar? No es pegar solo el enlace de donde ustedes lo hicieron, porque muchos pegan el enlace y a veces que uno no está registrado, que no sé qué, entonces ustedes van a pegar ahí la imagen y si la imagen queda muy pequeña y no se entiende, pues pongan debajo de la imagen la URL donde uno puede ingresar para verla más amplia. Hasta ahí ya llevan, bueno, digamos que gran parte del desarrollo de la actividad. Viene la actividad 2 y es la medida univariante para variable discreta. ¿Cuál es la problemática de estudio? Resultados y datos personales de los estudiantes del grado 11 para las pruebas saber durante el periodo 2022 de forma virtual por el confinamiento de la pandemia COVID-19. Viene tabla 1, tabla de frecuencias para datos no agrupados. Entonces sería para la variable discreta. Entonces, de la base de datos que ustedes tienen y que ustedes ya clasificaron en el paso 2, vamos a mirar las discretas. Dentro de las discretas, por ejemplo, tenemos estas. Dentro de la discreta, tenemos todos los desempeños. Todos los desempeños vendrían a ser discretos. Entonces, mire que si tienen menos el de inglés, porque el de inglés es ordinal, ¿no? Entonces tenemos, mire que son 5 estudiantes en cada grupo. Aquí ya hay 2, número de personas por hogar, número de cuartos por hogar, ahí van 2. Desempeño en lectura crítica 3, desempeño en matemáticas 4, desempeño en ciencias naturales 5 y desempeño en ciencias sociales 6. Hasta ahí ya llevan 6 y de esas deben escoger. Ahora miramos qué es de esas variables ustedes van a escoger para esta primera. Entonces ahí van a colocar si es el desempeño, si es el número de personas, si es el número de cuartos. Importante la interpretación. Muchos en el paso número 2 les hizo falta la interpretación de la tabla de frecuencias. Y yo les compartí, bueno, en el video que se les hice,
habían cómo se interpretaba las tablas de frecuencia. Luego, posterior a esto, cuando ahorita miremos el Infostat, cómo vamos a hacer la tabla de frecuencias, pues ustedes la van a pegar y van a colocar la interpretación. Lo mismo van a hacer a un lado el diagrama de barras y a un lado el diagrama de líneas para la misma variable discreta que escogieron. Hacen la interpretación y aquí arrancan las tablas donde ustedes van a hallar las medidas de tendencia central para la variable, la misma que escogieron, las medidas de posición para la variable, las medidas de dispersión para esa variable y las medidas de asimetría y apuntamiento para esa misma variable. O el programa les da el valor. Ustedes lo que hacen es transcribirlo acá. Ponen el valor y ustedes lo que nosotros realmente vamos a evaluar es la interpretación. Ojo, muchos dicen, ay, profe, pero esto no tiene líneas verticales. No, porque las normas APA dice que no debe llevar más, ni líneas verticales ni línea horizontal, sino las que aparecen arriba. Donde está arriba y empieza, digamos, la tabla y en la parte donde termina. Entonces ya usted va a poner el valor, digamos que aquí el valor sea 5, aquí sea 3 y la moda sea 2, un ejemplo. Entonces, usted aquí lo que va a hacer es su interpretación, entonces arranca. De acuerdo, no sé qué, bueno, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es la interpretación. Fuente, autor, porque usted lo hizo. Aquí vuelve y hace lo mismo. Valor, digamos, 2, valor 3. Y hace las interpretaciones. Las pone en justificar para que arranque aquí y la interpretación sea de manera así que quede bien organizadita. Le voy a dar la palabra a Karina, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que en la profe Diana, cuando, pues, sobre lo de el trabajo de la vez pasada, cuando tocaba definir las variables, cuáles eran cualitativas, cuáles eran cuantitativas y todo eso, la tabla, pues yo lo había hecho y a mí nadie pues me retroalimentaba nada en el foro, entonces yo le dije al tutor que si me hacía el favor. Él me dijo que sí, que le enviara eso y yo le envié y él me dijo que estaba muy bien, me corrigió una que otra cosa de esa tabla. Después, días después, cuando yo lo corregí y lo volví y lo subí al foro, la profe Diana me dijo que ninguna de las variables eran cuantitativas continuas, ninguna, que todas eran discretas, todas. A mí también me pasó lo mismo, compañera. Y pues yo todas las cambié, porque como ella me había retroalimentado a mí, y yo dije, pues ella es la que me va a calificar a mí, pues entonces yo la voy a dejar como ella me dice. Pero yo tomé el pantallazo de cuando ella me decía de que todas eran discretas, que no había ninguna continua. Bueno, ¿ustedes entraron a la web del profe Sebastián el sábado o han revisado la grabación? Sí, dos estadísticas. En ingeniería, una dos estadísticas, ¿no, doctora Silvia? Sí. Hola. Yo, Dime, Karina. no, yo no vi esa. Bueno, pues ustedes saben que, o sea, las definiciones están independientemente de que sea el profe Sebastián, que sea la profe Diana, que sea el profe Campo Elías o que sea yo. Yo pienso que si ustedes tienen una fundamentación teórica y no porque el docente les diga es o no es, yo creo que uno también tiene una postura frente a una definición que está en todos los libros de estadística, ¿sí? Entonces, hablando ayer con el profe Sebastián, pues él me dijo, cuando tengas, como yo soy la primera que tengo las cipas con ustedes, que les dijera a ustedes que escogieran efectivamente lo que les acabo de señalar aquí en el valor para discreta. Y para continua, pues me imagino yo, como yo voy a hacer la segunda CIPA
y voy a trabajar solo la continua. Creo que para la fecha mía, no sé si ya el profe Sebastián y la profe Diana han hecho las CIPAs, pero para las continuas tenemos el puntaje y los percentiles. Entonces el profe Sebastián también le ha dicho a la profe Diana, pues que miremos que para ese caso de lo que corresponde a las variables continuas, se van a escoger puntaje y percentiles. ¿Listo? Entonces, escuchen ustedes a los tutores. La verdad, ustedes vieron una definición. ¿Por qué decimos? O sea, yo se los voy a decir de manera personal. ¿Por qué digo yo que el puntaje y el percentil es una variable continua? Ustedes saben que es una variable discreta y que es una variable continua. ¿Qué sería para usted una variable discreta? Para los 52 que están conectados, ¿qué es una variable discreta para ustedes? Porque ustedes ya tienen un conocimiento. Profe, una variable discreta es un valor exacto. Exacto, ¿listo? Entero. O sea, entero, ojo, pero que la respuesta a esa variable sea entera, la respuesta. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el desempeño en lectura crítica para el puntaje del ICFES ellos lo tienen en una escala. 3, 2, 1, 5, entonces ellos ya saben, los estudiantes están en desempeño 3, en desempeño 2, pero ellos no dicen que el estudiante está en desempeño 2,1, ¿listo? Lo mismo, en mi casa, ¿cuántas personas habitan? En mi casa habitan 5, no 5,5, porque hay 5 adultos, digamos 4 adultos y 2 niños, y yo digo, no, hay medio, no. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes con la fundamentación teórica que tienen en el libro de Ciro Martínez y los otros documentos en estadística me están dando la respuesta. Ahora, busquen en la base de datos del IFEX. El puntaje y el percentil es entero. La respuesta de un puntaje es entera. No, lleva decimales. No siempre. Ok, lleva decimales. Lo que pasa es que ellos aproximan. Entonces es como yo coger aquí y dice 54,020. Un ejemplo, 0,2. Entonces, para que no aparezca así, nos vamos por aquí para quitar los ceros, que ya no se dan aquí. Quitamos los ceros y quedan en 54. Pero si ustedes miran los puntajes de las pruebas ITFES, llevan decimales. Aquí se pusieron enteros con el fin de que el estudiante pueda inferir, porque es que, ojo, una cosa es cómo se presentan los resultados, pero si usted sabe que la variable tiene como respuesta decimales, ya es continuo. Ejemplo, si a mí me dicen que tenemos la estatura de estudiantes, pero toda la estatura está en centímetros, ¿habrán decimales? No. ¿Seguro? No, pero Sí, igualmente profe, nomás sería centímetros ya son una decimal. variable continua. Yo no creo pues que mida alguien 168 centímetros exactos. Yo puedo medir 168,1, 2, 3, no sé, pero a ustedes le dicen allá, no, ¿cuánto mide? Ahora, usted puede decir 1,68 metros, porque usted está dando la medida en metros, pero usted puede decir Exacto. 168 centímetros. Entonces, ojo, dependiendo de la respuesta que se le dé a la variable, es que yo la puedo clasificar. Yo no puedo decir que porque entonces aparecen, por ejemplo, si a mí me dicen número de celulares, o sea, cantidad de celulares, ¿ustedes qué esperan que sea? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Discreta, porque yo no le voy a decir a usted, no, aquí en mi casa hay un celular y medio, o hay uno o hay dos. Entonces, ojo, la respuesta a esa variable es lo que me permite a mí saber si tiene decimales o no tiene decimales, si tiene o no tiene. Entonces, por eso yo les decía,
si nosotros vamos más allá a la base de datos del ICFES, vemos que percentiles y puntajes, ellos siempre van a dar decimales. Que aquí no, sí, digamos que entre comillas se hizo no para que el estudiante se confunda, porque el propósito de nosotros no es que ustedes se confundan con la base de datos, es que ustedes infieran sobre esos resultados. Entonces, ese es mi punto de vista y respeto el punto de vista de los demás tutores. Por eso les estoy diciendo a ustedes, si hay unos libros estadísticos donde me dicen a mí esto y esto y esto, usted tiene que ser capaz de inferir acerca de un concepto. ¿Listo? Porque la verdad absoluta no la tengo yo. Profe, pero ahí hay un dilema porque ahorita también con la actividad pasada, en la clasificación, pues yo clasifiqué las variables en continuas, las que uno infiere que llevan decimales o no tienen un número entero. Y creo que por eso me bajaron puntaje y ahorita estoy dialogando con el tutor, porque ahorita va a pasar lo mismo porque varios compañeros también subieron en variables continuas lo de, por ejemplo, lo de los puntajes o el percentil y el tutor nos retroalimentó que estábamos escogiendo variables discretas. ¿Tú estás con qué tutor? Qué pena. Campo Elías. Bueno, yo creo que vamos a hacerle la consulta a Sebastián. O sea, yo les estoy diciendo lo que hablé con el director. Entonces, para mí es desempeño, todos los desempeños menos el de inglés que me da respuesta ordinal, desempeño y número de personas y número de cuartos como discretos. Y así lo hablamos con el profe Sebastián. Entonces, como conmigo van a ver hoy solamente hasta discreta, entonces ya miramos, para mi puntaje y percentil va a ser continuo. O sea, si aquí hay estudiantes míos, no van a tener ningún lío. Esperemos que lo podamos transmitir a los otros tutores. ¿Listo? Y que ustedes puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo con ustedes. Bueno, profe, de acuerdo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, es esto y esto y esto. Entonces, miremos porque ustedes también pueden tener el conocimiento, ¿no? Entonces, es bueno que revisen esa parte. Por ahora, dejémoslo así y como ustedes van a escuchar las otras grabaciones, entonces van a poder mirar esa partecita. Pero yo ya les estoy diciendo y respondo por lo que les acabo de decir. ¿Listo? Y es lo que le voy a manifestar al director. Entonces, viendo así que ya ustedes saben cuáles son las variables a trabajar, entonces ahora sí vamos a pasar a lo que es el programa del Infostat. Permítanme un segundo. Entonces, ya pasando al programa del Infostat, tenemos lo siguiente. Juan Carlos, cuéntame que tienen las manos levantadas. Juan Carlos. Profe, es que creo que él no puede hablar, no tiene micrófono, entonces está escribiendo, creo. Ah, voy a mirar. Ya voy a mirarlo entonces a Juan Carlos. Permítame aquí, voy a leer. Juan Carlos, si la respuesta es continua, se puede hacer el comentario en el foro sobre lo que nos está indicando la tutora, puede leer. Listo, eso, Juan Carlos. Entonces, ustedes busquen la definición y ahí coloquen en el foro que ustedes toman esa clasificación por esto y esto y esto. ¿Listo? Para que muestren, y si tienen que poner ahí al lado el libro, la referencia, pongan la referencia. ¿Listo? Entonces ya revisé lo que me dice aquí. Wilson Ramón, hola. Wilson. Wilson, ¿tienes la mano levantada? ¿Cómo se? ¿Alguno de los estudiantes que está ahí desea hablar? Elber, veo que prendes el micrófono. Sí, señora profe, muchas gracias ahí por interpretar la señal.
Es que no tengo aquí cómo levantar la mano, pero bueno, Cuéntame. lo que quiero manifestar es lo siguiente, profe. Usted tiene toda la razón cuando habla de que el percentil debemos tomarlo como una medida continua. Es decir, si fueran 100 estudiantes, perfectamente se podría tomar como una medida discreta, pero como son muchos más estudiantes, sencillamente me acojo a lo que dice usted, donde manifiesta que es un aproximado, porque si fueran 100 estudiantes, listo, pero en el país son muchísimos estudiantes los que presentan la prueba. Por esa razón considero, y estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Ok, perfecto. De todas maneras, tengan en cuenta que cuando uno hace ese tipo de pruebas, ustedes ahorita saben que en el magisterio está el concurso, ¿cierto? Y obviamente que ahí van a usar los decimales, porque los decimales me pueden a mí inferir en que yo pase o no pase el concurso. Entonces podemos estar, por ejemplo, 15 docentes con 60 puntos, pero no 60 cerrados, 60-01, 60-02, 60-05, 60-05. Entonces, ahí es donde van a usar esos decimales para poder desempatar. Entonces, ese tipo de pruebas sí o sí debe llevar decimales. ¿Listo? Wilson, revisa si ya puedes hablar, porfa. Tienes el micrófono, pero no sé por qué ya, yo creería que ya es problema de si quieres salir y volver a ingresar. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que vamos a ir desarrollando la actividad. Ojo, cuando ustedes hacen los objetivos, los específicos, la idea, Eduardo, solamente el mapa mental se hace de la medida que usted escoge, ¿listo? No tiene que hacerlo todo. Por ejemplo, si en el centro usted escogió las medidas de tendencia central, ese será su tema en el centro y empieza a explicar qué son las medidas de tendencia central, en cuántas se dividen. ¿Listo? Wilson, te recomiendo que por favor salgas e ingreses de nuevo porque todos tienen la opción de el micrófono. Si no, entonces tendrías que escribir el mensajito. ¿Listo? ¿Usted me escucha? Ahora sí. Ah, ok, entonces son los auriculares. Bueno, para que por favor, cuando ese punto ya lo entendí o se comprende más, necesitamos es la parte de después de los gráficos, que donde hacen la Q1, Q2, Q3, esa es la parte que me tiene confundido. Ya yo hice que hay otro trabajo, pero esa parte no la entiendo. Listo, no te preocupes que lo vamos a explicar hoy. ¿Listo? Sino pues que de pronto tú vas más avanzado, pero hay compañeros que van poco a poco entendiendo el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Cuando ustedes vean los objetivos específicos, ojo, en la parte final aparecen conclusiones. La idea es que yo pueda coger ese objetivo y pasarlo a una conclusión. Si tengo 3 objetivos específicos, mínimo 3 conclusiones y va la cuarta conclusión, que es de acuerdo a la problemática. Ojo, se elaboró el mapa mental acerca de la medida univariante tal, donde se explica no sé qué, no sé dónde. Entonces usted habla de ese objetivo, pero ya cumplido. Entonces, si son 3 objetivos específicos, hablamos de los 3 objetivos en el cumplimiento de ese objetivo y la cuarta conclusión vendría a ser la conclusión de lo que ya corresponde a la problemática abordar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, voy a pasar aquí al Infostat. Me tienen que tener paciencia los estudiantes que ya van avanzaditos porque vamos poco a poco. ¿Listo? Y ahí entonces yo voy a abrir una nueva tabla, ustedes eso ya lo saben, y vamos a ir a pegar la variable. Digamos que yo voy a escoger el número de personas. No los voy a escoger todos. Voy a escoger Profe, estos disculpe, ¿no datos. soy yo solo o alguien más puede ver la pantalla, su pantalla? Sí, él me dijo que no.
Eres Sí tú se ve la solo. pantalla, sí se ve. Listo. Entonces, yo voy a ir al Infostat y aquí le voy a decir pegar incluyendo el número de las columnas. Esperemos, Doctora, señor. no se puede el Infostat porque nosotros no tenemos permiso para poder hacer eso. La aplicación no permite copiar y pegar dentro del mismo Infostat. Toca sacarlo entero y poderlo pantallar. Señor, Al pasar, el Infostat no deja copiar y pegar. O sea, claro que sí. no, usted tiene acceso porque tiene el servicio. Nosotros es gratis. Yo también Bueno, tengo gratis, el que esto no se puede, no permite. pero yo No, no gratis. pago. Listo. Entonces, digamos que aquí aparece el número de personas. Wilson, a todos les puede dejar copiar. Para eso yo les envié una base de datos nuevas porque estaba presentando error la otra base de datos. Se las compartí en cada uno de los foros. ¿Alguno de los estudiantes que está aquí no ha podido pegar los datos en el Infostat? Corrijo entonces, disculpe el corrijo. Siga. ¿Listo? Creo que ya es el problema de la base de datos y por eso yo hice el cambio. Digamos, voy a pegarla toda. Mire, aquí yo pegué ya toda la base de datos para que se den cuenta que sí se deja pegar. ¿Listo? Tienen que mirar que se pegue toda la base de datos. Tiene que ser de del nuevo Excel que yo les compartí. De lo contrario, no van a poder pegar la base de datos. Yo les compartí, se los voy a compartir aquí en el chat. Profe, cuando usted habla del nuevo archivo, ¿a cuál se refiere? A la base de datos. Sí, o sea, la que está pues en el trabajo, donde está la guía. Exacto. No sé si lo lograron ver. Ya compartí la base de datos. La base de datos es la base de Excel. Yo les compartí la base de Excel en cada uno de los foros de los estudiantes porque presentaba un problema. Entonces yo cargué la base de datos para que ustedes pudiesen ver de nuevo y no tener ningún problema. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí yo ya cargué la base de datos, aparecen 239 variables por 239 datos por 42 variables. Y nosotros dijimos que íbamos a trabajar el número de personas. Ustedes ya saben cómo se hace la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para la tabla de frecuencias? ¿Quién recuerda? Vamos a qué parte? A la estadística y decimos la tabla de frecuencias. Y ahí vamos a colocar la variable a analizar. Digamos que en este caso yo escogí número de personas en el hogar. Listo, le voy a dar a aceptar. Aquí voy a dejar esto. No hay necesidad de poner límite inferior, límite superior. Si lo quieren poner, lo pueden hacer, pero aquí no es necesario. Es importante la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa. Entonces, ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, si quieren, lo podemos dejar. Si no, ustedes lo pueden eliminar. Ojo, recuerden que esa marca de clase nos representa cada una de las categorías de la variable que estamos analizando. Eso vendría a ser la marca de clase. ¿Listo? Si yo lo miro, miremos que aquí está la marca de clase. Está la marca de clase, está la frecuencia relativa, acumulada, la frecuencia relativa acumulada.
Entonces, este vendría a ser mi tabla de frecuencias. Yo lo que hago es copiarla o si la quiero la edito. En este caso, yo dejé que ustedes, como ya está el título, no necesito el título de esta, sino pegar solamente la tablita. Y voy al Word y pego mi tabla donde dice tabla de frecuencias. Ahí abajito la pego porque no hay necesidad de poner otro título cuando la tabla ya tiene título. Y aquí pongo lo que corresponde a la interpretación. Entonces, de acuerdo a la variable escogida, de acuerdo a los datos obtenidos, asimismo voy a colocar ¿qué? La interpretación. Y teniendo en cuenta la problemática. Posterior a eso vamos a hacer las figuras. ¿Cómo hacíamos las figuras en el Infostat? ¿Quién recuerda? La pestaña de gráficos. Listo, voy a gráficos. ¿Y cuál es la primera tabla que voy a hacer? El gráfico de barras. Exacto, el gráfico de barras. Y para hacer el gráfico de barras, entonces, ponemos el caso arriba y abajo la variable. En este caso, el número de personas en el hogar. ¿Listo? Y le vamos a dar ¿qué? Aceptar. Aquí, cuando le damos a aceptar el gráfico de barras, vamos a escoger frecuencia absoluta y le decimos aceptar. Ahí ya está nuestro gráfico. Si yo quiero lo amplío un poquito, si quiero le pongo la letra más grandecita y copio mi gráfico. Si quiero lo dejo así, si quiero me paro en cada una de las barras para poder sacar la frecuencia absoluta. Y ahora sí lo puedo pegar para que me quede de esta manera. El título no es necesario porque el título ya lo tenemos en el Word. Vamos aquí y vamos a pegar nuestro diagrama de barras. Entonces, tenemos nuestro diagrama de barras y abajo del diagrama de barras voy a hacer el diagrama de líneas. ¿Cómo se hace el diagrama de líneas? ¿Alguien ya lo hizo? Yo solo hice en Excel todo. Me puedo hacerlo así, no está importante. Es importante hacerlo en el Infostat. Sí, ya me di cuenta que hice un error, pero igual ya aprendí solo en Excel. Me mejoré. Listo. Aquí vamos a poner la frecuencia absoluta y aquí vamos a poner, miremos aquí. La Este que es dibujaron en la tabla de frecuencia de datos no agrupados, tutor. Esto es todo para datos no agrupados, o sea, discreto. ¿Listo? Profe, en esa de puntos me perdí. Eso, sí, señora, gracias. Listo. Bueno, es igual. Digamos que gráfico de líneas, gráfico de puntos, lo podemos colocar. Es similar al gráfico de barras. Es como para que ustedes aprendan a cómo sacar las gráficas. ¿Qué hicimos ahí? Lo mismo, gráficos. Te dice gráfico de puntos. Arriba va el caso, abajo va el número de personas. Aquí pongo aceptar y aquí cambio porque siempre voy a hacer es gráfico absolutos. Entonces las frecuencias absolutas es similar al otro gráfico. Muchas personas dicen gráfico de líneas y a veces lo hacen en Excel y unen los puntos. Es similar, ¿listo? Es similar para colocar, digamos, las líneas. Aquí si quiero le cambio el tamaño, lo pongo más grande para que se vea un poco. Entonces, sería eso igual, tomo la imagen y la pongo. Recuerden que usted solo, digamos que en estadística, por lo general, uno escoge uno cuando va a hacer un informe, escoge uno de los dos gráficos. Uno por lo general no pone las dos porque es como repetir información. Por eso nosotros les ponemos, coloquen los dos gráficos pero ustedes van a interpretar una sola vez. ¿Por qué? Porque es que por lo general los gráficos quieren decir lo mismo, ¿sí? Sino que es la manera en cómo se muestra
digamos, los datos. Entonces, a algunos les va a gustar más el gráfico de barras, otro el gráfico de puntos. Entonces, ustedes ya lo deciden en el momento de manejar. Cuando hacen una investigación, ¿no? Entonces, yo lo puedo poner de estas dos maneras, pero a la hora de la interpretación va a ser la misma porque son los mismos datos, ¿listo? Pero no, es que a mí me gusta mejor que se vean las barritas. No, a mí me gusta mejor que se vean los puntos. Entonces, ya ustedes deciden cuál de los dos dejan en su investigación. Por eso se pone una sola interpretación, porque si ustedes miran, son los mismos datos. ¿Listo? Entonces, ahí iría la interpretación. Y aquí ya viene lo que el compañero tenía tanto afán de saber, y son las medidas, porque es que las medidas el Infostat las saca rápido, rápido, rápido. El Infostat saca rápido las medidas. ¿Qué es lo que pasa? Que el Excel de pronto no le va a sacar igual de rápida las medidas. Entonces, ¿cómo se hace? Las medidas las vamos a sacar rápido. El problema es la interpretación. Miremos aquí. Estamos en nuestra base de datos y yo le voy a dar a estadísticas. En estadísticas voy a buscar donde dice medidas de resumen. Ahí en medidas de resumen, mire que yo escogí número de personas del hogar. Le voy a decir aceptar. Y aquí aparecen todas esas medidas que les están pidiendo. Mire, les están pidiendo el número de datos, la media, la desviación estándar, les están pidiendo la varianza, les están pidiendo el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana, ojo, Q1, Q3, por allá les están diciendo, la simetría, la curtosis, mire que aquí dan los datos, los percentiles, ¿qué percentiles están pidiendo? 35 y 60. Ojo, es que, ojo, porque aquí en los percentiles, tener en cuenta que los percentiles son igual, son parecidos a los Q1, Q2 y Q3. ¿Listo? Percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Quiere decir, Q1, percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Entonces aquí está, mire, percentil 25, 50 y 75. ¿Cómo quiere usted que aparezcan los datos? Horizontal o vertical, como usted quiera. Igual usted los va a organizar. Digamos que yo los quiero sin horizontal y le digo aceptar. Mire, aquí están todos los datos. Usted, esta medidas de resumen, usted los va a pasar aquí a las tablas. Usted va a ir aquí y va a pegar aquí, pero luego lo va a borrar, ¿no? Esto es como para uno guiarse. Y aquí me dice, amplío un poquito para poder ver, y me dice media. Entonces la media dice que es 4,62. La escribo 4,62. La mediana, ¿qué dice aquí en la mediana? Que la mediana es 4. Entonces pongo 4. La moda, ¿cuál es la moda? Entonces la moda vendría a ser el dato que más se repite, ¿no? Entonces, ustedes aquí sacando esta gráfica, ustedes pueden decir, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda aquí? ¿Qué valor es la moda? Número de personas en el hogar, a ver. 52. No, pero ¿cuál es? Número de personas. 3. 3. Ah, bueno. Entonces, aquí en la moda el valor es 3. Ojo porque estábamos hablando del número de personas en el hogar. Ojo. Bueno, aquí lo voy a dar esto. Número de personas en el hogar. ¿Listo? Y ahí viene la interpretación. Wilson, le doy la palabra. No, ya, gracias. Siga, prosiga. Listo. Una vez usted pega los valores, pues pega el resto ahorita. Entonces pega aquí, dice Q1, Q2, Q3. Entonces, Q1, ¿qué dice? 3. Q1 dice 3. Q2, que es el percentil 50, dice que es 4. Ahorita les muestro por qué. Y Q3 dice que es 6, que es el mismo percentil
75, miren. Percentil Doctora, disculpe. 25, hola. Espérese, es que nos pide un percentil diferente a los tres esos. Entonces No, no se preocupe. Llene la tabla, llene la tabla que se les envió a ustedes. Q1, Q2, Q3. Q1 es decir percentil 25. Q2 es decir percentil 50. No se preocupen. Q3 es decir percentil 75. Disculpa, pero es que la plataforma también te da una opción de darle los percentiles que tú quieres y llévatelos de glosa, ahí mismo en el Infostat. Yo lo usé de esa manera y me dio directo, o sea, no me oí un poco de paso en esa aspecto. Ahorita yo se los voy a mostrar, pero si ustedes miran el formato que yo les entregué, o sea, el formato que les enviaron a ustedes para hacer el trabajo, les dice Q1, Q2 y Q3. Voy a mirar aquí la guía, donde ustedes dicen, ahí les dice cuartiles, percentil 35, percentil 60. De los cuartiles es igual. Si ustedes percentil 35, percentil 60, pero ahí ustedes tienen Q1, Q2, Q3, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y el total de todo sería el percentil 100, o sea, el total de los datos. ¿Listo? Entonces, ahorita les voy a explicar qué es eso de Q1, Q2, Q3. Tiene rango, varianza, desviación estándar y coeficiente. Entonces, en esa dato, aquí dice rango, se supone que es el máximo menos el mínimo. Si tengo que el máximo es 10 y el mínimo es 1, ¿cuál es el rango? Pues 9, se resta. 9. La varianza sí me la da. La varianza es 3,03. La desviación estándar también me la dan, 1,74. El coeficiente de variación, 37,81. Me voy a simetría, el valor de la simetría. Me dice que es 0,32 y de la curtosis menos 0,32. Quien tenga el micrófono, por favor, apagarlo. ¿Listo? Ahí ya están todos los valores de las variables discretas. Ahora, ¿qué pasa y qué es lo más importante? Interpretar. Ahí sí no hay nada que hacer. Si uno no interpreta, entonces usted puede poner los datos, pero si usted no interpreta, nosotros no vamos a valer la actividad, porque lo más importante, mire cuánto me demoré yo sacando los datos. Nada. Entonces, para poner los datos, eso lo saca uno en un momentico. El problema es interpretar esos datos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de cómo sacar los datos? Yo no, ya me aclaró clases. ¿Algún otro estudiante? Listo. Entonces, ya saben cómo se saca entonces, ¿qué le voy a dar? Estadísticas, medidas de resumen, escojo la variable, le doy a aceptar, escojo todo lo que quiero y ahí lo que puedo hacer es que ya no lo quiero horizontal, sino que lo quiero vertical y le doy a aceptar y mire que me saca las medidas de manera vertical, pero siguen siendo siguen siendo las mismas. Ahora viene lo mejor. Y lo mejor es entonces la interpretación. Entonces vamos a mirar aquí. Bueno, aquí venía lo de variables continuas, discreta, el problema, ya saben la tabla de frecuencias, el diagrama de barras, vienen las tablas. Ojo, mire lo que yo les estaba diciendo y eso lo explicó el profe Sebastián en la web. Aquí tenemos los datos. Digamos que tenemos unos datos
que van desde el dato mínimo, que sería 3, y el dato máximo, que sería 40. Me estoy inventando unos datos. Si yo quiero mirar el percentil 25, mire que la mediana, la media vendría a ser el 50%. La mediana es 10, pero ¿cómo hicieron para sacar la mediana? Pues porque organizaron los datos de 3 a 40 y donde cayó la mitad de los datos dio que era 10, o sea que la mediana es 10. Tenemos entonces lo que corresponde al percentil 25, que es el mismo Q1. Entonces, ahí ustedes tienen los valores, el percentil 50 que vendría a comportarse igual que la mediana, por eso hay algunos valores que se repiten. Y tenemos el percentil 75 o el Q3 que vendría a ser el 75% de los datos. Y lo que me queda pues es el 25. Desde esa manera es que nosotros podemos mirar y podemos analizar. Recuerde que como son variables discretas, independiente que la medida me dé decimal, yo la tengo que aproximar, porque si es número de personas y me dice que por ejemplo, este valor que me dio acá, de la media, 462, dice, medida de tendencia a sentar para la variable número de personas en el hogar. ¿Cómo interpretarían ustedes eso? ¿Ustedes ponen 462 personas o cuántas personas pondrían en esa interpretación? 5. Perfecto. 5 porque yo no tengo 4 personas, 4,62 personas. Entonces, siempre ese valor es porque yo lo debo aproximar. Eso sí debe quedar porque si es discreta, es entero. Entonces, si es 4,62 la media, pues yo debo decir que es 5. ¿Cuál podría ser la interpretación de la media? ¿Cuáles creen ustedes que podría ser esa interpretación de la media? Teniendo en cuenta que estamos hablando del número de personas. Ojo, mire la problemática. Resultados, datos personales de estudiantes del grado 11. ¿Qué podría decir usted en la interpretación? Alguien que se arriesgue a dar una interpretación de la media. Que 5 personas de las que presentaron el examen se encuentran en el hogar. No, señor. ¿Quién da más? Profe, que de las personas que presentaron la prueba, el número de personas en la media son 5. Ah, bueno, mire lo que está diciendo Yosimar. Se estima que 5 de las 380 personas, ojo, de las 380 personas que de la muestra, porque esa es la muestra. Entonces, de esas 380 personas que presentaron, porque no podemos decir que son solo, que presentaron la prueba del ITFES en el semestre B del 2020, su hogar está conformado por 5 personas. Entonces, mire que es darle una interpretación a eso. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a darle una interpretación a los datos de acuerdo a lo que me están pidiendo. Que ese es el problema que nosotros tenemos. Que de pronto decimos, no, es 5. Que en ese hogar hay 5 personas. No, pero hay que decir por qué hay 5 personas, dar un contexto. Así nos toque repetir un poquito eso que se refiere al contexto. No importa. No importa si nos toca repetir, pero se ve mejor. ¿Listo? Entonces, miremos aquí, yo tengo un ejemplo que yo hice con unos datos. Y miremos aquí, hablamos de personas que tienen de las zonas no interconectadas. Miremos aquí, dice, el promedio del estrato de los usuarios de las zonas no interconectadas es de 1, porque yo no puedo decir que es de estrato 1,33. Como esta variable estrato no tenía como nosotros, que estaba acompañado de la palabra, esta se tomó como como un dato discreto.
Entonces dice, es de 1, quizás porque son de bajos recursos y no tienen el número de dinero para acceder a estos servicios o porque el gobierno no ha ejecutado los programas para mejorar las condiciones de vida. Entonces, mire que las personas hacen una interpretación de acuerdo a la problemática. Miremos aquí la mediana. Aquí la mediana les dio 1. Como yo les decía, la mediana es el 50% de las personas que digamos, se encuestaron. Entonces, miren aquí en este ejemplo y dice, el 50% de los usuarios de las zonas no interconectadas son de estrato 1 y el otro 50% está entre estrato 2 y 3. ¿Qué podría decir usted aquí? Que el 50% de los hogares ¿qué podría decir usted? Que el 50% de los hogares el 50% de los hogares de donde se presentó ¿qué? La prueba del IFES en el semestre B del 2020, su hogar está conformado por 4 personas. 4 personas. Por 4 personas. Y el otro 50% ¿por cuántos? Porque mire que va hasta 10. Y el otro 50% ¿entre qué? Entre 5 y 10 personas. Porque, ojo, quiere decir que el 50% de los 380 personas que presentaron el ICFES, digamos que aquí hay 44. De esos 380, el 50% su hogar estaba conformado por 4 personas. Y el otro 50%, entonces es hasta completar, y el otro 50% entre 5 y hasta 10 personas. ¿Quedó claro? Profe, ahí me confundí un poco. Mira, cuando nosotros vemos aquí el PowerPoint, tenemos estos datos, ¿cierto? Entonces, aquí nos están diciendo que va de una persona, ay, perdón. ¿Están viendo el marcador? Que van de una persona al dato máximo que es 10. ¿Listo? Nos están diciendo que la mediana es 4. ¿Hasta ahí está claro? Profe, pregunta. Dice que el 50%, o sea, el otro 50% va entre 5 a 10. O sea que del 1 al 3 no lo cuenta. Del 1 al 3 no, porque para el 1 al 3 están todos hasta aquí. El 1 al 3 están hasta aquí, hasta el 50. Quiere decir que aquí menos del 50 está el 1, el 2, el 3. Por eso estamos mirando la mediana, o sea que la mediana es 4. Quiere decir que el 50% tiene hasta 4 integrantes, pero no podemos decir si tiene 1, 2 y 3, porque eso lo va a decir el percentil. El percentil 25 me va a decir, por ejemplo, que es 3, o sea que quiere decir que hasta el 25% serían 3 integrantes y del 25 al 50 serían 4, pero la mediana nos dio 4. Quiere decir que se organizaron todos los 380 datos. Te dice 1, 1, 1, 5, 4, no mentiras, aquí sería, se me fue, aquí porque va en orden, entonces ahí sí sería, por ejemplo, 2, 2, 3, 3, 3, bueno, hasta completar los 480, los 380 y el valor de la mitad cuando dio 380 cayó en 4. O sea que quiere decir que el 50% tiene entre, bueno, eso sí está bien, es vea,
el 50% tiene entre 1 y 4 integrantes. Ahí sí está claro. Y a partir de ahí, el otro 50 entre 5 y 10 integrantes. ¿Listo? Solo que precisamente la media me da que tiene, la mediana que tiene 4 integrantes. Entonces, que hasta el 50% tienen entre 1 y 4 integrantes. Y el otro 50% entre 5 y 10 integrantes. ¿Listo? Ahí sí aclarar lo de SNEA. Para poder tomar los integrantes 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces, ahí ese sería para el caso de la mediana. Y la moda. Entonces, ustedes en la moda, ¿qué pueden decir? Si es la moda. Quiere decir que es el número que más se repite. Es el número que más se repite, ¿cierto? En este caso quiere decir que de las 380 personas, ¿cuántas personas en del hogar habían? 3. Entonces se puede decir que la moda o digamos la cantidad de personas en el hogar que prevalece dentro de la investigación de las personas que presentaron el IFES es que sus hogares están conformados por 3 personas. ¿Cierto? Sí, señora. Listo. Ahorita vamos a las medidas de posición, que es más o menos similar a lo que les estoy diciendo. Miremos las medidas de posición. En las medidas de posición lo más importante es que se deben mostrar los porcentajes. El 25%, el 50% y el 75%. Entonces ustedes ahí van a explicar. Si yo tengo aquí, mire el percentil, entonces el 25% de los hogares o de las personas que no sé, no, ahí serían de los hogares, ahí porque estamos hablando de las personas que presentaron el ITFES, entonces el 25% de las personas que presentaron la prueba del ITFES en el semestre B del 2020, sus hogares están conformados por, ahí qué diríamos, de 1 a 3 integrantes, ¿no? Porque aquí en el 25 cabe 1, 2 y 3. ¿Listo? Hacemos en el Q2. Entonces, el 50%, mire que es similar, el 25% de los usuarios pertenece al estrato 1. Aquí ponemos 1 porque el valor es 1. Entonces, el 25% de las personas que presentaron su hogar está conformado por entre 1 y 3 integrantes. Y el 75% restante están entre tantos y tantos, porque yo debo decir lo que me falta, lo que es el 25 y lo que sería para completar el 100%, teniendo en cuenta que las familias están entre 1 y 10 personas. Y así lo hacen para el 75 y para el 50. ¿Listo? Ese sería para ese caso, las medidas de posición. Y ya aquí en rango, varianza, desviación y coeficiente, ojo, que son las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión nos permiten determinar qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a la media, o sea, qué tan alejados están los datos respecto a la media. Aquí, pues, el rango es como para saber, digamos, para tener como un conocimiento no, en el rango como tal no hay una interpretación estadística, sino es para saber, digamos, la diferencia que hay entre el dato menor y el dato mayor. ¿Listo? Ese sería el rango. Ya en la varianza, en la desviación y en el coeficiente, sí se espera la interpretación estadística. Entonces, miremos, por ejemplo, en lo respecto a la varianza, entonces miremos aquí, por ejemplo, en la varianza tenemos
Los usuarios, un ejemplo en este caso, que conforman la muestra presentan una variabilidad muy baja comparado con la media. Entonces, dependiendo de cuánto nos dio la media, asimismo, entonces yo puedo comparar ese valor. Ojo, ¿qué valor nos dio a nosotros en la media? 4,62, o sea que lo aproximamos a 5. Mire que la varianza nos dio 3. Entonces, ¿qué tan lejos está entonces de la media? Está muy lejos, están los valores, o sea, las personas en este caso están cercanas a la media. Entonces, estos valores van sujetos a la media. Entonces, yo tengo que mirar si la media es 5 y la varianza es 3,3. Entonces, yo así mismo debo mirar qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, ojo, ya la desviación nos muestra qué tan homogéneo o diferentes son los datos. Es decir, que si hay una diferencia significativa entre la cantidad de personas que hay en el hogar. Eso nos indica la desviación estándar. Entonces, si esa desviación estándar es alta, hay una diferencia significativa. Si no es alta, no se presenta diferencia significativa. Entonces, miremos que la es 1,74. Realmente no es una diferencia demasiadamente alta. ¿Listo? Entonces, uno coloca si está muy alta o muy bajita. Y el coeficiente de variación mide la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad. Esta se da en porcentajes. Entonces, tenemos del 37,81. Este valor es sobre todo en porcentajes. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, aquí que tenemos el caso, tenemos, no hay mucha dispersión en los datos alrededor de la media, es decir, la diferencia no es significativa. Entre los, digamos, entre la cantidad en este caso, los 380 personas que presentaron la prueba, que pertenecen o que tienen tantas personas en el hogar. Y el coeficiente de variación, miremos nos da 49, el de acá de estos datos, porque yo aquí no tomé todos los datos, entonces a ustedes les va a dar otro valor. Dice, la dispersión de los datos en la variación es significativa comparado con la media. En otras palabras, sí se percibe una diferencia entre los 380, entre la conformación de las 380 personas que presentaron, la prueba del ICFES en el semestre B del 2020. Entonces, es como ubicarnos dependiendo de la variable en la problemática para poder dar una respuesta. Y ya en la parte, bueno, de la asimetría y de la kurtosis, pues ustedes que vieron y entraron a la explicación teórica del profe Sebastián, ahí él les dice si es positivo, si es negativo, si es muy pequeño, es muy grande, qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos el valor es positivo y mayor que 0, es decir, la mayoría de los usuarios se encuentran hacia la izquierda del promedio. Entonces, cuando ustedes vieron la parte teórica, se dieron cuenta cuando se dice que si es positivo, negativo o si es 0. Entonces, aquí es dependiendo de los valores que le den a ustedes en el Infostat. Por ejemplo, aquí la kurtosis. Este valor es mayor a 0, lo que quiere decir que los datos se distribuyen alrededor del promedio. La mayoría de los usuarios, entonces, en este caso, la mayoría de las personas que presentaron la prueba tienen tienen 4 personas, o sea, su núcleo familiar está conformado por 4 personas. Entonces, es más o menos tener en cuenta esos valores. Si yo ya sé qué pasa cuando es positivo, negativo, 0, entonces así mismo puedo dar la interpretación dependiendo de los valores que a ustedes les dé. ¿Listo? Entonces, esa sería como una manera de dar la interpretación a estos valores. Aquí sería la asimetría y la kurtosis. Entonces, cuando ustedes vieron, si la kurtosis es negativa, debe ser porque los valores están hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ahí ya
el profe les explicó en la fundamentación teórica qué relación tiene. Lo más importante es que la interpretación es que ustedes, por favor, lo ubiquen en la problemática. Estamos hablando aquí del número de personas que tenía esa persona que presentó el puntaje. Entonces, Julia Alexandra Hernández se inscribió al ICFES y me preguntaron yo con cuántas personas vivía. Entonces, yo que me presenté al ICFES vivo con una persona. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, ¿qué pasó? Cuando presenté el puntaje, no sé qué, no sé dónde, entonces, asimismo va, digamos, la interpretación de la problemática. No es poner, la simetría da 0,32, entonces es positivo. En la curtosis se evidencia que es negativa y va a la izquierda. Esa no es la interpretación que nosotros queremos. Entonces, si es a la izquierda, si es a la derecha, recuerden que son valores que van de acuerdo al promedio, o sea, a la media. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, y ahí yo no puedo tomar decimales porque son personas. Entonces, si la promedio ustedes miraron que son 5 o son 4, entonces tenemos que tener en cuenta ese valor entero. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. No. Yo creo que ya aquí depende de los valores que ustedes tomen, de los datos que ustedes tomen y de cómo puedan darle la interpretación. Por ejemplo, si nosotros miramos en el Excel, escogimos que también el desempeño. Entonces, el desempeño de los estudiantes, no sé qué, está en 3, en 2. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes para poder darle una interpretación al desempeño, es importante que revisen cómo evalúa el ICFES el desempeño. Que si un estudiante tiene 1, 2, 3, 4, 5, cuando se dice que es medio, alto, bajo, superior. Entonces, eso va más allá. Si yo escogí desempeño, yo debo ir a consultar cómo evalúa el ICFES el desempeño para yo poder decir, de los 380 personas que presentaron la prueba, no sé qué, el 50% presenta un desempeño tal. Si el desempeño es muy superior, ¿usted a qué se lo atribuye? Si usted percibe que el desempeño es muy superior en lectura crítica, ¿usted a qué le atribuye que esas personas, esos 380, tengan un desempeño superior? Que se superan a sí mismos, que tienen fuerza de voluntad para leer, porque no todos tienen esa condición. ¿O qué más? O que tienen o cuentan con los equipos electrónicos, porque también se quieren superar, porque cuentan con buenos hábitos de lectura, hábitos de estudio. Entonces, ahí viene lo que nosotros queremos que ustedes interpreten, que vayan más allá. Entonces, si ustedes escogieron desempeño, es importante que revisen cómo evalúa los desempeños el ICFES y asimismo pueden decir, no, si ustedes ven que en matemáticas es el desempeño, digamos, el promedio está en 1 y eso quiere decir muy bajo, ¿ustedes a qué le atribuyen ese desempeño muy bajo? ¿A qué le atribuyen ese desempeño muy bajo? A que no tienen condiciones para estudiar o recursos económicos para estudiar, o no, ya lo inicié virtual. A que de pronto no tienen tiempo para estudiar o porque tienen que trabajar porque no cuentan con recursos suficientes para subsistir, por ejemplo. Bueno, y si era virtual en pandemia, ¿ustedes creen que aprendieron igual que estando en vivo y en directo? Ahí se puede decir que esto se debe a que los estudiantes no estaban acostumbrados a estar detrás de una pantalla en tantas horas, por ende no prestaban atención, había distracción. Entonces, mire que eso es lo que nosotros pretendemos que ustedes coloquen dentro de ese análisis de información. Si el estudiante, si es en plena pandemia, y el estudiante, si no, pues que el estudiante se adaptó a la metodología virtual, que tuvo buen acompañamiento, le faltó acompañamiento. Entonces, miren que son estudiantes que en el 2020
estaban atravesando plena pandemia, donde todo el mundo no corra a casa y la cantidad de horas de estudio no era la misma. Si yo veía en la semana 3 veces matemáticas, ya me pasaron a ver una sola vez en matemáticas. Entonces, la intensidad no era la misma. Wilson, cuéntame. Bueno, en el caso de los estudiantes, mi hijo tiene 14 años y actualmente, y cuando tenía, hace 2 años atrás tenía 12, y como la pandemia lo cogió virtual en el colegio, y las plataformas que ellos se quedaron momentáneamente, y a la fecha de hoy en día me dice que no quiere ir a la universidad presencial, porque es que le gustó más estar en el computador que ir allá a sentarse a escuchar a la gente. Inclusive el colegio, apenas fue presencial, ya no quiere ir, o sea, ya no le gusta, sino que quiere estar virtual porque dice que aprende más y es más rápido y se prepara para el futuro. Entonces, mire que hay algunos que sí se quedaron con la virtualidad, otros no. Entonces, es importante que eso que pasa se tenga en cuenta a la hora de interpretar. ¿Listo? No es igual interpretar número de personas que están en la casa, número de cuartos, al desempeño. ¿Sí? Entonces, si uno mira, pues sacaría un poquito más de provecho al desempeño de las diferentes asignaturas y al número de personas, que al propio número de cuartos. Digamos que como que influye el número de cuartos en la problemática. Entonces, no es escoger las variables por escoger, sino que usted realmente le puede dar una interpretación a esas variables de acuerdo a la problemática. Por eso, por lo general, se ponen más variables para que ustedes tengan en cuenta esas variables a la hora de escoger. ¿Listo? Listo, queridos estudiantes. Entonces, yo creo que con esto es importante, yo creo que ustedes ya avanzan un poco en esto. Si quieren, en la próxima sesión que tienen conmigo, va algún estudiante que quiera compartir algo de su interpretación para que entre todos revisemos. Si alguien quiere compartir, a un estudiante que comparta, por ejemplo, la interpretación de las medidas de dispersión, otro que comparta las medidas de posición, otro que comparta las medidas de tendencia central, cómo lo definió de acuerdo a su variable, entonces lo puede hacer y con eso vamos a realimentar. ¿Listo? Ya la siguiente, entonces lo primero que voy a hacer es preguntarle a los estudiantes que van a estar conectados. Entonces prepárese, por ejemplo, Esneda, me encanta que ella pregunta, Wilson también pregunta. Entonces, escójanse una buena interpretación de una de las medidas para que participen activamente en la siguiente sesión y entre todas podamos mejorar esa interpretación. Y pasado eso, entonces nos vamos ya para las variables continuas, para hacer el rango, que es un proceso matemático, el número de intervalos, la amplitud, hacer la construcción de la tabla de frecuencias en Infostat, ya el histograma y el polígono, y la interpretación sí es similar a la anterior, pero por lo menos ya revisamos algunas interpretaciones, los estudiantes pueden tener una base y no es copiarse. Encontré algunos estudiantes que entre los mismos grupos, el estudiante, el compañero, participó a tiempo, publicó las imágenes y como el estudiante nunca apareció, pero cuando entregó el trabajo, eran los mismos objetivos, eran la misma justificación, utilizó, fue sinónimo. John, muchas gracias. Entonces, por favor, estamos en la universidad. Entonces, hay que sacarle tiempito. ¿Listo? Entonces, apreciados estudiantes, muy complacida de tenerlos aquí. La idea es que entre todos podamos construir este proceso. Ustedes son muy juiciosos, hagan sus lecturas, revisen. Entonces, en el ICFES, también qué pasa si el puntaje es de 60, 50, hasta cuánto es, para que lo tengan ya en cuenta para la variable continua. Si usted coge puntaje o percentil, entonces, ¿cómo evalúa el percentil? No sé qué, y eso lo tiene en cuenta para la interpretación. Si ustedes miran, es muy corta. Y ya lo último es hacer un análisis
e interpretación de la información. Es como coger todas las interpretaciones que ustedes hicieron y hacer un párrafo general para la variable discreta y para la variable continua. ¿Listo? Entonces, a ustedes muchísimas gracias por su paciencia y espero contar con ustedes en la siguiente sesión. Gracias a usted, tutora. No olviden llenar la asistencia, por favor.